Bueno, buenos días a todo el mundo. Eh, Estamos en una nueva mesa del seminario interdisciplinario de COVID-19, organizado por el Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República. Esta mesa se llama Sostener el derecho a la educación en la UDELAR, la articulación e innovaciones institucionales. Entonces, durante la pandemia, la universidad articuló muy rápidamente un montón de acciones internas desde diferentes planos y de diferentes espacios institucionales para hacer frente bueno, a las necesidades y a los desafíos que presentaba la pandemia para sostener el derecho a la educación. Eh, y en este caso, vamos a contar con la palabra de algunas de las personas involucradas en esto. En primer lugar nos acompaña Virginia Villalba, asistente académica del rector. Después va a hacer uso de la palabra Mercedes Collazo, coordinadora de la unidad académica de la Comisión Sectorial de Enseñanza. Luego va a estar Sofía Ramos, del Progresa, de la Comisión Sectorial de Enseñanza también. Luego Mariela de León, directora de CESIU, el Servicio de Informática. Y finalmente, para cerrar, va a estar Nicolás Fiori de la Dirección General de Planeamiento de la universidad. Eh, si, si no les parece, sin más preámbulos, le damos la palabra a Virginia para que comience con su exposición. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Diego. Voy a ver si puedo compartir. Sí. ¿Se ve como presentación o se ve? ¿Sí? Yo lo veo bien, sí. Bueno, voy a comenzar. Es una presentación breve que tiene como objetivo dar cuenta de las acciones de articulación y coordinación que dieron lugar al trabajo de múltiples actores en la universidad, particularmente de los que están participando de esta mesa, y que bueno, el fruto de ese trabajo fue lo que colaboró a que la universidad pudiera dar una respuesta en tiempo y forma a un conjunto de necesidades emergentes, y que bueno, que nos hayan quedado enseñanzas después de todo ese trabajo. Sostener el derecho a la educación en la UDELAR, articulaciones e innovaciones institucionales. Este es el título de la mesa en la que estamos participando. Voy a comenzar mostrando... ¿ustedes ven ahí? ¿Pasó de diapo? Este es el índice de la presentación. Menciona justamente como algunas premisas que se tuvieron durante todo el trabajo de estos 2 años de pandemia. Como primera cosa, garantizar el acceso a la enseñanza en la UDELAR, respaldar el trabajo docente y el trabajo del personal técnico, administrativo y de servicios, favorecer los escenarios de contención y promoción de la continuidad educativa en la universidad, optimizar los recursos y los esfuerzos, y bueno, finalmente, ciertas reconversiones de roles e innovaciones institucionales que se fueron generando y que, bueno, que nos acompañan actualmente. Bueno, como les decía, articulación y coordinación institucional fue la base del trabajo realizado conjuntamente desde el rectorado, pero con la participación protagónica de los demás actores. Y con respecto a lo primero que mencionaba en el índice, garantizar el acceso a la enseñanza, se planteó desde un comienzo la necesidad de tener todo lo que implica la enseñanza universitaria, en poco tiempo pasarlo de las aulas presenciales a plataformas digitales. Bueno, y en esto lo que se manejó como premisa fue comenzar a monitorear y colaborar y promover lo que era el pasaje de todas las unidades curriculares, de todas las carreras de la universidad, a las plataformas digitales. Eso también significó que la Comisión Sectorial de Enseñanza, eso después lo van a poder explicar mucho mejor, tuviera una coordinación permanente con los servicios, con los coordinadores de carrera,
poder valorar en qué situación estaba cada uno y poder ir dando respuesta a las necesidades que se iban generando. No todos partíamos desde el mismo lugar a la hora de poder tener unidades curriculares en plataformas digitales, y bueno, ahí hubo mucho trabajo de apoyo y de acompañamiento. Después, potenciar las capacidades del uso del entorno virtual de aprendizaje. Justamente en la mesa anterior mencionaban cuál era el uso que se tenía del entorno virtual de aprendizaje en la universidad, y cuál fue el uso que comenzó a tenerse después de que se empezó a brindar enseñanza en toda la universidad en plataformas digitales. Otro aspecto que tiene que ver con esta premisa de garantizar el acceso a la enseñanza, tuvo que ver con generar las condiciones para que estudiantes, docentes, pudieran participar de las clases, y eso tuvo que ver con la coordinación para que todos tuvieran acceso a salas Zoom. Y por último, quería mencionar en esta parte de la presentación lo que tiene que ver con las inscripciones en línea, que fueron, en realidad esto comenzó en 2021, pero fue un trabajo de articulación muy fuerte con el apoyo más bien con todo el trabajo de CESIU y la coordinación con ANEP. Voy avanzando. Cuando hablamos de respaldar el trabajo docente y del personal TAS, hay algunos aspectos a mencionar que fueron muy importantes, particularmente el poder conocer cuáles eran las necesidades de los docentes y de los funcionarios a la hora de desarrollar las tareas, y también de alguna manera reconocer esas especificidades. De allí se planteó la necesidad de diseñar estrategias de apoyo con orientaciones para la enseñanza en línea, para poder respaldar a docentes con sobrecarga de tareas, para atender a las necesidades asociadas a tener cuidados a cargo. Y esto tiene que ver también con el trabajo que hizo la Dirección General de Planeamiento de llevar adelante relevamientos y un monitoreo permanente de cuáles eran las necesidades que tenían en los docentes y los funcionarios, pero al mismo tiempo de poder, de alguna manera, caracterizar esas necesidades y así tener elementos para definir estrategias de mejor manera. Bueno, otro aspecto a mencionar tiene que ver con que se habilitó el trabajo del personal TAS de forma remota, y bueno, se hizo un despliegue del expediente electrónico en tiempo récord, y también generar condiciones para el trabajo en plataformas digitales, que iba desde lo que mencionaba anteriormente con las salas Zoom, con el uso de salas, pero también con generar condiciones de que, por ejemplo, en las personas que estaban trabajando desde su hogar tuvieran quizá otro tipo de entorno para poder desarrollar la tarea de mejor forma. Con respecto a la contención, los apoyos, el seguimiento y el acompañamiento, que está referido particularmente a la población estudiantil, hay muchos aspectos a mencionar, pero voy a mencionar algunos, y en toda la presentación la idea es dejar grandes titulares que sé que después las compañeras van a desarrollar. En el 2020, en abril, se lanza la beca laptop. Esto era una línea de trabajo con bienestar universitario, pero que ya se venía trabajando desde antes, y en el momento en que comienza la pandemia era imprescindible asegurar que los estudiantes pudieran acceder a un equipo informático, y bueno, y por eso la beca laptop. También hubo por parte de los servicios de las facultades gestiones y un despliegue de estrategias para que los equipos informáticos que podían tener a disposición y que no iban a ser utilizados en los servicios pudieran brindarse a los estudiantes, así como también espacios de estudio, que fueran espacios, entornos seguros para que los estudiantes pudieran acceder
que eso se hizo en algunas facultades que tenían las condiciones para poder tener espacios de estudio disponibles. Después, todo lo que se hizo con el apoyo a la conectividad, esto fue una gestión que en particular se hizo con Antel, y estaba dirigida a toda la población becaria de la universidad, con la idea de que el uso de datos era una restricción para acceder a las clases, y obviamente con la orientación de disminuir las desigualdades que toda la pandemia nos traía en su contexto, también fue una estrategia para apoyar que los estudiantes pudieran estar vinculados a la universidad y participando cotidianamente de las clases. Por otro lado, todo el programa de tutorías, el trabajo del programa de respaldo al aprendizaje con sus campañas Estoy y otras campañas que vamos a ver más adelante, fueron fundamentales para generar esa sensación y ese sentimiento de pertenencia y de comunidad que era tan necesario en un momento donde había muchísima incertidumbre y donde obviamente la emergencia sanitaria a nivel nacional generaba situaciones de vulnerabilidad en muchos aspectos. Por otro lado, ya para 2021 y atendiendo también lo que decíamos de las desigualdades que se generaron en el sistema educativo a raíz de la pandemia y de las inequidades en el acceso, se generó la propuesta de cursos propedéuticos con un rol muy importante de la Comisión Sectorial de Enseñanza en el desarrollo de estos cursos y en el trabajo con equipos docentes de distintas facultades. Estos cursos que estaban justamente dirigidos a estudiantes que ingresaban a la universidad en 2021 y que habían culminado la enseñanza media en un contexto de pandemia y con diferencias a la hora del acceso a los estudios durante 2020. También mencionar lo que fue la adecuación de las prestaciones de bienestar universitario. Esto tiene que ver con una rápida conversión de algunas de sus prestaciones, por ejemplo, las que tenían que ver con alimentación, los comedores cerraron, los estudiantes no podían asistir a los comedores, hubo que generar otro tipo de estrategias, y bueno, estuvo la beca de alimentación asegurada para todas las becarias y los becarios que tenía bienestar, y eso también dio lugar a generar algunas acciones que quizá en algunos puntos del país se sigan manteniendo, ¿no? Tienen que ver con esto de experiencias que tuvieron por lo menos valoraciones favorables y van a mantenerse en cierta medida en vista de lo favorable que terminaron siendo. Por último, la coordinación de acciones con el Fondo de Solidaridad, con lo que tiene que ver con el apoyo a conectividad, que también incluía a los becarios del fondo, con lo que tiene que ver con la flexibilización de los criterios de renovación según la actividad curricular. Recordemos que hubo muchas facultades en la universidad que se vieron muy limitadas para cumplir con sus planes curriculares, y eso afectaba la actividad curricular de estudiantes que tenían que cumplir con ciertos criterios para la renovación, y bueno, esto fue algo que se pudo ir dialogando con el fondo y dando lugar a acciones que permitieron mantener a esos estudiantes vinculados y avanzando a la universidad. Bueno, con respecto a la optimización de recursos y esfuerzos, lo primero que me parece importante decir es que se aprovechó muchísimas fortalezas que ya existían en la universidad, en las facultades, en las sectoriales, en los servicios centrales, en las direcciones generales. Eso implicó un trabajo en red entre servicios universitarios, los servicios centrales, las direcciones, las sectoriales, el rectorado, que daba cuenta de cómo se podían ir abordando ciertas situaciones teniendo diagnósticos claros sobre los problemas y teniendo al mismo tiempo... a ver, esperen un segundito.
Y teniendo de alguna manera especificidades para responder al abordaje de esas situaciones. Por otro lado, el redireccionamiento de recursos financieros para responder a necesidades institucionales tuvo que ver con identificar aquellos espacios en la universidad en los que los recursos no iban a ser utilizados debido a la pandemia. Un caso clarísimo son los programas de movilidad del Servicio de Relaciones Internacionales. La movilidad quedó absolutamente paralizada a partir de marzo, y esos recursos junto a otros se canalizaron, por ejemplo, en lo que fue la compra de las licencias de Zoom. Bueno, por otro lado, la consolidación de sinergias, que tiene que ver con lo que ya veníamos hablando del abordaje desde la fortaleza de cada parte de la UDELAR a la resolución de problemas, a la generación de estrategias, a complementar acciones, y bueno, también como parte de esta consolidación de sinergias, no solo en la interna, sino con el exterior de la universidad, pero sí en el sistema educativo, nos queda el trabajo de articulación con ANEP. Hay algunos aspectos que me parece importante mencionar en este caso, que tiene que ver no solo con el diálogo entre sistemas con el que se trabajó desde CESIU y el equipo informático de ANEP, que permite que al día de hoy la inscripción sea online y que no haya necesidad de presentar documentación como la fórmula 69, porque el visado, digamos que la certificación de los estudios culminados se hace mismo en el sistema, sino también todo el trabajo de articulación con ANEP que hace a la interfase de enseñanza media superior con la universidad, de seguimiento de trayectoria, de la continuidad educativa, del apoyo a esos estudiantes, y bueno, también es una línea que se ha trabajado mucho desde Progresa en el acompañamiento del ingreso de los estudiantes a la universidad. Bueno, y para ir terminando, no sé cómo estuve con el tiempo, capaz que fui muy rápido. El final de esta presentación tiene que ver con cómo de alguna forma pudimos interiorizar las dinámicas cotidianas del funcionamiento de la universidad algunas innovaciones. Por ejemplo, tener un congreso de estas características en plataforma digital con miles de personas, pero con muchísimas personas inscritas, con muchas mesas y muchos participantes, con muchísimos trabajos. Y bueno, esta modalidad en lo que hace la enseñanza de cursado presencial, mixto e híbrido, como tuvimos la oportunidad de relevar a comienzo de este año, todos los servicios universitarios tienen alguna experiencia de este tipo. Hay facultades que han mantenido turnos enteros en virtualidad, otras que tienen unidades curriculares con actividades presenciales, actividades en plataformas digitales, otras que tienen la infraestructura específica para tener unidades curriculares en plataformas digitales y al mismo tiempo la actividad presencial sincrónica. Y bueno, por último, comentarles lo que de alguna forma resume el trabajo que se estuvo haciendo en estos 2 años y parte de la enseñanza que nos deja, y es que se puede tener una gestión de cercanías a las necesidades de la comunidad universitaria si se ponen en juego las fortalezas que existen, si se ponen en juego estrategias que den lugar a diagnósticos claros y que nos permitan después desplegar todas las acciones de apoyo y de promoción de continuidad educativa y de calidad de desarrollo de las tareas, tanto docente como de los funcionarios. Y bueno, por ahí quedaría un poco la presentación. Creo que
si hay lugar a preguntas, quizá puede ser al final de las demás presentaciones, y simplemente esto era para contextualizar el trabajo de los compañeros y las compañeras en todo esto que ha sido la articulación y coordinación institucional. Muchas gracias. Bárbaro, bueno, muchas gracias, Virginia. Ahora le damos la palabra a Mercedes Collazo, coordinadora de la unidad académica de la Comisión Sectorial de Enseñanza. Adelante, Bueno, Mercedes. gracias, muy buenos días. Un placer estar en esta mesa y reencontrarnos con compañeros para una reflexión colectiva con los que trabajamos muy cuerpo a cuerpo durante el 20 y el 21, ¿no? Y hacer ahora una evaluación más ex post, digamos, de lo acontecido. Yo voy a hacer, digamos, a la unidad académica le tocó la coordinación pedagógica, digamos, general de la enseñanza en pandemia, y tuvimos que desarrollar una serie de estrategias de apoyo que vamos a referir. Y después me parecía que valía la pena muy brevemente hacer como un balance general de la experiencia desde el punto de vista pedagógico, que nos deja como un marco, digamos, también de análisis a las presentaciones posteriores. Voy a compartir pantalla. Se ve, abro, a ver. ¿Se ve ahí bien? Sí, ¿no? Aparece en la siguiente, yo no veo nada. ¿Sí? A ver, espera un momentito que yo no lo estoy viendo. Ahí está. Bueno, Virginia hizo ya algunas referencias a las fortalezas previas. Nosotros pensamos lo mismo desde el punto de vista más focalizado, digamos, pedagógico, y nos parecía bueno inicialmente, digamos, todos nos dimos cuenta después con el diario del lunes que teníamos más fortalezas de las que inicialmente podíamos reconocer. Entonces me parece bueno recuperar, ¿no?, esa visión, que también tiene que ver con la recuperación que hacía en la presentación de la mesa anterior Gabriel Kaplum, digamos, de parte de la historia institucional. Por un lado, bueno, las políticas de innovación educativa y el impulso al desarrollo de la didáctica universitaria que se realiza en la UDELAR desde la reapertura democrática, podríamos decir, y con un fuerte impulso a partir de los años 2000. En este marco, la existencia de unidades pedagógicas y también de unidades informáticas en todos los centros universitarios con capacidades, digamos, de trabajo en red ya construidas. La existencia de un programa central de desarrollo del entorno virtual de aprendizaje de la universidad, con un uso muy generalizado ya de la plataforma, con mayor o menor versatilidad docente, pero ya disponibilizado para todos, y la existencia también ya consolidada de un programa central de respaldo al aprendizaje, ¿no?, con amplia trayectoria. Lo van a presentar los compañeros del Progresa, no lo tengo que hacer yo, en todo lo que tenía que ver con tutorías y apoyos estudiantiles. Y un elemento que es menos visible para todos, pero que para nosotros fue decisivo para la unidad académica, la existencia de estructuras de gestión curricular en toda la UDELAR con responsables de carreras que por ordenanza se definieron como tales, se designaron como tales, y entonces fueron interlocutores fundamentales para nosotros en este proceso inédito de pasar a funcionar plenamente en la virtualidad. Y como principales debilidades, algo que todos sabemos, que tiene que ver con que era una generación, la del 2020, que había tenido una oportunidad mínima de contacto con la institución y con sus pares, un porcentaje de al menos la mitad de estudiantes
primera generación de universitarios, y algunos problemas de conectividad, disponibilidad de equipamiento y datos móviles en ciertos núcleos que, como van a referir los compañeros, se identificaron rápidamente. En términos de políticas y apoyos pedagógicos impulsados por nosotros en particular, lo primero fue elaborar orientaciones institucionales para la evaluación, para la enseñanza y la evaluación en línea, que fue un pedido específico de rectorado, a los efectos, digamos, de respaldar la replanificación de los docentes y también a las unidades de apoyo en la enseñanza para hacer el acompañamiento en cada uno de los servicios. Posteriormente vimos la necesidad también de elaborar orientaciones para la aplicación de pruebas objetivas masivas en línea, porque esta fue una modalidad muy desarrollada durante la pandemia, y se entendió inmediatamente que teníamos que dar algunas pautas específicas para mejorar los niveles de calidad de estos formatos de prueba. Pusimos también en marcha un sitio web de enseñanza en línea que por un lado, disponibilizó experiencias del mundo y producciones que se estaban haciendo en el mundo para los docentes universitarios nuestros, pero por otro lado, intentó, y es una de las páginas más visitadas en estos años, intentó dar visibilidad a las experiencias que se empezaban a poner en marcha en el 2020, con testimonios a través de videos de los propios equipos docentes. Y por supuesto se pusieron allí también a disposición todos los documentos institucionales. Hubo una capacitación central y descentralizada de los docentes y apoyo didáctico específico para elaborar los cursos en línea. Yo ahí quiero resaltar muy especialmente el papel jugado por las unidades de apoyo a la enseñanza en toda la UDELAR, porque fue decisivo el cuerpo a cuerpo que hicieron con los equipos docentes para poder utilizar con mayor amplitud la plataforma y también los sistemas de videoconferencia. Hicimos finalmente, como se nos requería, un seguimiento de la experiencia, en el caso nuestro, a través de encuestas a directores de carreras, durante los 2 años, que nos permitió ir viendo lo que refería Virginia respecto de cuántas unidades curriculares y en qué condiciones se ponían efectivamente en marcha durante todo el proceso. Ahí lo que pudimos comprobar, ya lo vamos a ver, es que alcanzamos una cobertura impensada inicialmente. Y también nos responsabilizamos de la coordinación y la evaluación de los cursos propedéuticos centralizados. Todo esto significó una coordinación permanente, digamos, entre los espacios centrales, como planteaba Virginia, para nosotros además con las direcciones de carreras y con la red de unidades de apoyo en la enseñanza. Como balance general, podríamos decir que logramos una cobertura casi plena, digamos, de todas las carreras, solo identificándose un proceso de atraso curricular que está en vías de recuperación en el área de la salud. Es decir, tuvimos un logro más profundo en términos de cobertura del que imaginábamos inicialmente. Por supuesto, hubo cursos que se pudieron poner parcialmente en marcha durante el 2020, pero se fueron completando en el año 2021. Y los años lectivos terminaron todos normalizados, menos los del área de la salud y los de química, que fueron hasta abril de este año. El primer estudio de rendimientos que se hizo por parte de la Unidad de Sistemas de Información de la Enseñanza de la CCE mostró resultados satisfactorios. Ahora se está haciendo un segundo estudio que cubriría todo el año 2021 comparativo con el 2019. Resultados
satisfactorios generales en términos de rendimientos, lo cual no quiere decir en calidades de aprendizaje. O sea, las calidades de los aprendizajes es un punto que tendremos que seguir profundizando y valorando hasta qué punto no se vieron resentidas. Hay una cierta visión en distintas jornadas institucionales que se han hecho en los servicios de que hubo un nivel de pérdida de la calidad, pero un logro de sostenimiento. Y los niveles de satisfacción docente y estudiantil en general, que nos referirán los compañeros de la Dirección General de Planeamiento, que fueron los que llevaron a cabo las encuestas, fueron favorables. Entonces, nos parece interesante recuperar los grandes movimientos, digamos, que se dieron durante la pandemia en la enseñanza de grado. Por un lado, bueno, lo que es obvio para todos, una mudanza general de la presencialidad física a la presencialidad remota, con altos, como vimos, niveles de cobertura, un proceso de formación docente, pero también de autoformación docente, que quedó muy claro en el uso de las plataformas educativas y las didácticas digitales. En general, los docentes universitarios tuvimos un compromiso muy fuerte con la autoformación, y este es un punto que me parece que hay que valorar especialmente. Una replanificación del conjunto de los cursos de grado, y en las encuestas nuestras sale muy claramente un fortalecimiento del trabajo docente en equipo, un proceso de creación de nuevos recursos educativos. Generamos múltiples recursos educativos en pandemia que han quedado disponibilizados para la pospandemia. Por supuesto hay que evaluar las calidades de estos recursos, pero están generados. Ese fue un movimiento muy importante. Un proceso de diversificación de las estrategias de enseñanza, de las estrategias de evaluación, de los canales de comunicación, en el sentido que lo planteaba la ordenanza de grado, pero con una aceleración nunca vista. Diversificamos todas las estrategias de enseñanza. Hicimos, no sabemos con qué nivel de profundidad, un proceso de reselección y reorganización curricular en las carreras. Flexibilizamos la normativa para poder atender la diversidad estudiantil, y esto también es posible que haya generado, digamos, estabilizaciones de flexibilidades mayores para el futuro. Y yo diría que me parece bien importante, desde nuestra visión central y en contacto con todos los servicios, que generamos un proceso de reflexividad pedagógica institucional que no habíamos tenido hasta ahora de forma tan colectiva en la universidad. Ese es un plus, digamos, que nos dio la pandemia, de forma obligada, obviamente. Tuvimos que hacer un esfuerzo de concentración de muchas horas docentes en poder replanificar y desarrollar y sostener los cursos en línea, y esto generó una reflexibilidad pedagógica muy valiosa desde nuestro punto de vista, que también deberemos de alguna manera de recuperar posteriormente. Como principales debilidades, lógicamente estuvo el debilitamiento de la vida comunitaria universitaria, identificada por todos, las dificultades de comunicación pedagógica, eso sale muy claro en todas las encuestas, el debilitamiento del aprendizaje colaborativo, que esto puede estar dado por el propio proceso, digamos, de mudanza, pero también porque las propuestas educativas no previeron más fuertemente estrategias entre pares. Tuvimos algunas dificultades de evaluación de los aprendizajes y, por supuesto, un cansancio general de los actores educativos, que yo creo que eso es una de las razones que probablemente nos hizo después volver a un escenario de presencialidad máxima, digamos, o de voluntad de presencialidad máxima inicial, que tenía que ver, bueno, volvamos a encontrarnos.
Y finalmente, marcar algunos elementos que desde un colectivo académico internacional que organizamos a partir de la pandemia para establecer diálogos pedagógicos más sistemáticos, identificamos algunos elementos que son importantes de cara al futuro. Por un lado, la experiencia nos mostró que la inclusión es posible, digamos. Es claro que llegamos a poblaciones que no estábamos llegando, y bueno, están las cifras del aumento de la matrícula y en particular del ingreso en el año 2021 y 2022. Esto es una conclusión clara. Por otro lado, también es claro que permanece, digamos, una vigencia del modelo didáctico tradicional y una cierta, nosotros le llamamos idealización de la presencialidad. Había mucha reflexión que tenía que ver en los servicios con un pasado presencial que nos permitía otro tipo de construcciones de saberes en el aula universitaria, que quizás estaba un poco idealizado, sobre todo para las carreras más masivas, y en ese sentido la necesidad, con la vuelta a la normalización, de reconstrucción de los sentidos formativos de la presencialidad y también de la no presencialidad. Gabriel Kaplun en la presentación anterior fue un poco por ese lado. Nos parece que esta es una discusión que ya se está dando en los servicios, porque quedó una extensión instalada entre presencialidad y virtualidad, y demandas específicas de los estudiantes, y ello nos obliga, digamos, al cuerpo docente a plantearnos qué calidad le damos a la presencialidad para que no volver a un sinsentido que podía tener en etapas anteriores. Hubo una profundización de la brecha entre teoría y práctica, que ya la teníamos instalada, pero que se profundizó por el diseño pedagógico finalmente que resolvimos. La hibridación aparecía y aparece como la presunta salida, digamos, para todos, ¿no? Las condiciones de enseñanza híbrida, si se estuvieran dando desde el punto de vista tecnológico de forma adecuada, aparecían como el escenario futuro, también a discusión. Vimos también, reconocimos los límites en las condiciones del trabajo docente y en la formación, es decir, para ir a escenarios de mayor desarrollo de modalidades semipresenciales y a distancia de calidad, tenemos que pensar en equipos docentes con altas dedicaciones y con incentivos específicos. Y bueno, finalmente el acceso y la infraestructura como un elemento que tenemos que garantizar per se si vamos a desarrollos mayores a distancia. Cómo se conjuga esto con la recuperación de la vida comunitaria universitaria, y finalmente la investigación educativa que todavía debemos desarrollar para saber efectivamente cuáles fueron los logros, digamos, de esta experiencia inédita colectiva, nuestra y mundial, y que nos puede quedar como acumulación fértil para el futuro. Muchas gracias, voy terminando por acá. Muy bien, Mercedes, muchísimas gracias. Ahora vamos a darle paso a Karina Santiago, coordinadora del programa de respaldo al aprendizaje de la Comisión Sectorial de Enseñanza, que junto a Sofía Ramos van a estar presentando las acciones del progreso. Adelante, por favor. Bárbaro, gracias Diego, gracias a todos, un gusto estar acá. Nosotros vamos a presentar, creo que el marco de la situación de la pandemia durante el 2021 lo vieron claramente Virginia primero y Mercedes después. Nosotros nos vamos a centrar en las acciones que tuvieron que ver con el impacto que tuvo esto en el apoyo, el respaldo
en las distintas estrategias de apoyo a los estudiantes. Así que vamos a compartir pantalla. Digamos que nos planteamos en el marco de esta coordinación general a la que refería Virginia, nosotros nos planteamos, como todos sorprendidos, en el 13 de marzo del 2020, cómo íbamos a apoyar a los estudiantes en el marco de este contexto generado, en un programa que tiene estrategias que se sustentan básicamente en lo vincular, en el acercamiento, en la cuestión de cercanía física incluso, o sea, del estar ahí, del compartir, de todo lo que nosotros hemos conceptualizado como los espacios no estructurados, ¿no? Todo eso que se da de la vida universitaria, no solo dentro del aula, sino en todos esos espacios que hacen a la vida universitaria y que precisamente se dan en los pasillos, digamos. Entonces, la verdad que fue como para todos un impacto, y bueno, y rápidamente, por suerte, se convocó a este equipo y empezamos como a redefinir qué es lo que íbamos a hacer. Cambia, Sofi, si querés. Acá presentamos una línea del tiempo que se ve poco y que seleccionamos un poco qué poner, pero bueno, lo vamos a ir explicando. Apenas comienza esto, migramos todos los dispositivos de Progresa a la virtualidad. Virginia mencionaba, hicimos varias campañas que creo que ahí fueron clave en el acercarnos a los estudiantes. Bueno, apareció la previa, el tema de la campaña Molector, se crearon nuevos cursos de tutorías entre pares, nuevos centros universitarios dentro de las instituciones de rehabilitación para estudiantes privados de libertad, y se fortalecieron los convenios. Esto es un pantallazo que ahora desagregamos. Las medidas que tomamos, bueno, fue como, de entrada cambiamos todos los dispositivos a la virtualidad. Algunos eran bastante más sencillos, como los espacios de consulta y orientación, porque son espacios centralizados, y otros eran bastante más complicados, como todo lo que puede ser con toda la rama y la amplia gama de talleres que tenemos sobre distintas temáticas. Lo que hicimos bien al inicio, en la primera campaña, que se llamó Para la Solidaridad No hay Cuarentena, que fue ahí, creo que a fines de marzo, fue reforzar la línea de tutorías entre pares. Nosotros tenemos, como saben, cursos regulares de tutorías que son acreditados, abiertos a todos los estudiantes de la universidad, pero que comienzan como el resto de los cursos en marzo. Ahí nos encontrábamos que estaban comenzando los cursos, ingresando la generación 2020, que apenas había tenido contacto con la universidad unos pocos días, y bueno, ¿cómo íbamos a hacer para acercarnos a ellos? Entonces, lo que apostamos con esta campaña fue que, además de los estudiantes que estaban participando en los cursos, hubieran más estudiantes tocados por la situación y con un fuerte acento solidario, como lo tienen la mayoría de los que se inscriben al curso, y ex-tutores, o sea, estudiantes que ya se hubieran formado en tutorías, que se sumaran a esta campaña. El resultado fue bastante bueno, porque enseguida pudimos ponernos en contacto con la generación de ingresos. Paralelamente a esto, que seguramente lo van a escribir ahora los compañeros que siguen en la mesa, se realizó una encuesta a docentes y estudiantes, y en la encuesta de los estudiantes surge como uno de los mayores problemas percibidos para el desarrollo de las trayectorias educativas en esta modalidad, el tema de la afectación emocional, que bueno, es como una gran bolsa, pero que lo pusimos así, lo definimos, lo discutimos bastante, cómo identificar qué era lo que pasaba, porque podíamos desagregar depresión, ansiedad, malestar. Bueno, pusimos afectación emocional que englobara esta cuestión más psicoafectiva que estaba en juego en todos, no solo en los estudiantes, pero bueno, en los estudiantes y cómo impactaba en la trayectoria, y se menciona como uno de los principales obstáculos, junto con el vínculo, que evidentemente estaba costando construirse, con docentes y con pares. Sofía, vos agregás lo que quieras. Inmediatamente lo que hicimos fue, y en esto tiene que ver con el trabajo en redes, Progresa tiene como uno de sus pilares conceptuales el trabajo en redes desde pre-pandemia, pero acá creo que como que se fortaleció y se mostró la importancia del trabajo en redes. Lo que hicimos fue trabajar con bienestar, que ya veníamos trabajando de antes, pero como incrementar la velocidad, y que bienestar nos pudiera proveer del listado de estudiantes que aspiraban a las becas, no de los que la habían tenido, sino de quienes aspiraban, porque el hecho solo de aspirar ya implicaba cierto grado de vulnerabilidad, para poder contactarlos, a la vez que DGPLAN nos facilitó el listado de la generación de ingresos, creo que en ese momento, bueno, no me acuerdo el número exacto, pero eran un montón, y lo que hicimos fue que los compañeros lo que hicieron fue
fue súper importante como filtrarlos por distintas variables de vulnerabilidad, ¿no? Como por ejemplo ser primera generación en la familia, migrantes, estar en situación de discapacidad, venir del interior o liceos públicos. Entonces comenzamos a contactarlos, primero los que juntaban 5 variables de vulnerabilidad, después 4 y así sucesivamente. En el caso de las tutorías lo que hicimos fue a la vez abrir un formulario por el cual los estudiantes pudieran inscribirse a las tutorías, pero como decimos nosotros conceptualmente planteamos el ir en busca del estudiante, no esperar que el estudiante venga en busca de la tutoría o el apoyo que requiera, sino ir a ponerlo a disposición, y en este caso más que nunca, porque no había ni siquiera un lugar a donde recurrir, entonces empezamos por un contacto directo desde los tutores hacia, empezamos con la generación de ingreso, como decía, según los niveles de vulnerabilidad. A todo esto, con el tema de la encuesta que planteaba estas cuestiones como obstáculos importantes, en este espacio generado por Rectorado, donde participamos los que estamos acá presentes en esta mesa, las estructuras presentes acá, se resuelve la creación del espacio psicológico virtual, que bueno, que nosotros lo repetimos hasta el cansancio, es una necesidad que ya venía de antes, pero que la pandemia lo que hizo fue visibilizarla, o sea, ponerla como a flor de piel, se resuelve crear este espacio, que comienza a funcionar en el 2020, en el mes de abril, y en el 2021, en el mes de mayo, y proponemos un dispositivo que fuera en grupos terapéuticos, por un lado, por una cuestión teórica que tiene que ver con bueno, lo que implica la psicoterapia, los procesos psicoterapéuticos en grupo, y por otro que también aportaba esta otra cuestión de las dificultades en los vínculos entre los estudiantes, ¿no? Porque dentro de ese grupo como que alivian ansiedades, porque no es solo a vos que te está pasando esto, sino que hay un montón que comparten ciertas inquietudes, ciertas dificultades, y a su vez generan redes, no solo entre los ingresantes, sino entre todos aquellos que participan. Como a veces esto no era suficiente, se complementaba con entrevistas individuales, y un tercer dispositivo que surge, no porque sea nuevo, pero sino que surge en el marco de esto, son los talleres temáticos. Habían temáticas que eran emergentes, que se repetían sistemáticamente, como algunas tenían que ver con lo afectivo, como la depresión, la ansiedad, el estrés y demás, otras tenían que ver más con lo académico, como oratoria, lectura y escritura, estrategia de aprendizaje, y bueno, comienzan a hacerse talleres que se replican a lo largo de todo el año con participación abierta de todos los estudiantes. Quizás agregar, Karina, no sé si me escucha bien ahí. Sí. Bien. Buenos días a todos, que no había saludado. Que estos grupos terapéuticos eran en formato abierto, los estudiantes podían circular libremente, podían discontinuar y podían retomar, por ejemplo, en instancias, en fechas que tuvieran evaluaciones y demás, y esto permitía como que el estudiante pudiera como saber que tenía ese espacio como de sostén y de contención y apoyo psicológico, y un grupo de referencia. Si bien podían, no sé, porque por ejemplo cambiaba el semestre y necesitaban cambiar de horario, en general intentaban sostener en un mismo grupo, porque empezaban a construir vínculos que en las clases que ingresaban por Zoom no estaban logrando sostener, ¿no? Eso como algo ahí a mencionar. Bueno, en cuanto a impactos o lo que pudimos ver de estas distintas estrategias, nos llamó la atención, y creo que esto es bastante significativo, que se duplicó el número de tutores. O sea, nosotros los contábamos por semestre. En el primer semestre en general teníamos 500 tutores, en el 2020 se duplica y en el 2021 también, y creo que es importante no por una cuestión cuantitativa, sino también por una cuestión de como muchas veces se sentía que bueno, los estudiantes no participaban, no colaboraban. Digo, creo que acá se mostró que hay necesidad de participar, hay un espíritu solidario por parte de los estudiantes. A veces no encontramos o no se encuentran las maneras de canalizarlo, pero cuando se abren los canales de participación, los resultados son buenos, y creo que este es un ejemplo más. Se duplica el número de tutores, se crean nuevos cursos, increíblemente, que tiene que ver un poco con las dificultades que se planteaba Mercedes, de bueno, al inicio y después que deriva en cuestiones en los cursos propedéuticos. Se crean nuevos cursos de tutorías académicas, porque había materias de primer año, hay en las que se encontraban grandes dificultades, en las que ya veníamos trabajando, pero se crean nuevas, como por ejemplo con nutrición, con el ISEF y con Facultad de Ingeniería, porque por ejemplo arquitectura ya venía de antes. Lo otro que posibilita esta situación, si bien Progresa siempre intentó trabajar a través de convenios y demás con el interior, porque bueno, es un equipo que está
básicamente radicado en Montevideo, se logra abrir un curso de tutorías para los ENURES con cursos prácticos y teóricos que se mantiene hasta el día de hoy. De estas cosas muchas continúan, o sea, fueron abiertas en el marco de la pandemia, pero continúan hasta hoy. Y en el marco de un convenio con el MIDES, los cursos de interseccionalidad e interculturalidad. Se inscribieron 3.000 tutores y apoyaron unos 11.000 estudiantes de ingreso en ambos años, cosa que, como decía, no es solo una cuestión cuantitativa, sino también una cuestión cualitativa, porque los contenidos, como dice ahí, tenían que ver con la adaptación a la universidad, las estrategias de estudio, la forma de organizarse, motivación para continuar estudiando, la información de recursos, que si bien hicimos bastante hincapié desde distintas estructuras del UDELAR, siempre queda como en un debe, el apoyo para la adaptación a los cursos en formato virtual y el manejo en EVA, y el apoyo académico a cursos específicos, que era lo que recién mencionaba. Nosotros hicimos una encuesta de evaluación de cómo les había contribuido a los estudiantes el acompañamiento de las tutorías, y el 89% afirmó que había sido un aporte importante para su ingreso a la universidad en este contexto de virtualidad. Ahí agregar, Karina, que lo que destacan los estudiantes es, por un lado, haber, digamos, podido empezar a entablar y a construir vínculos con pares a partir de que los tutores promovían que los estudiantes conformaran sus grupos, y esto también de algún modo, es decir, no solo tenían el vínculo con el tutor, sino con otros compañeros y compañeras de su generación y de su carrera que empezaban a reunirse para construir vínculos y para empezar a estudiar y a tener otras actividades por fuera de lo que era lo estrictamente curricular. Y por otro lado, la preocupación institucional, es decir, el estudiante le llamaba mucho la atención que la propia institución fuera quien los contactara para ofrecer un apoyo, un acompañamiento sostenido durante el semestre o durante el año, ¿no? Sí, acá también nos llamó a nosotros la atención eso, porque en realidad como que hay toda una preocupación de toda la universidad y particularmente del programa, y nos llamaba la atención que lo que decían era que no podían creer que la institución se preocupara. Creo que hay una cuestión de, es una institución masiva, sos un número más, ¿no? Todo eso que corre, como que no se le presta, como que el estudiante no está en el centro del asunto, y bueno, esto de alguna manera como que contribuyó en algo al sentimiento de preocupación institucional por ellos. Dentro de lo que podemos decir del espacio psicológico virtual, participaron 5.000 estudiantes. Cuando decimos participaron es que estuvieron efectivamente en los dispositivos que mencionamos, porque se contactó en realidad entre los 2 años a 26.000. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, participar activamente está claro. El contacto pasó por distintas cosas, desde estudiantes que se los llamaba y agradecían y pedían, por ejemplo, que se les pasara información sobre tal cosa, o que se les avisara si iba a haber un taller de alguna cosa y quedaba en eso, hasta otros que decían, dale, muchas gracias, cualquier cosa te aviso, ¿no? O sea, el contacto es algo mucho más leve, puntual, la participación es algo sostenida en el tiempo. No quiere decir que hayan participado los 2 años, pero sí estuvieron en los dispositivos durante un tiempo, y de hecho hoy son estudiantes que siguen consultando a ver si hay espacios de este tipo, ¿no? Acá lo que se trabajó y que tuvo que ver con los talleres temáticos que viene a continuación, lo que surgía era el tema de la desmotivación, la ansiedad, el estrés, la depresión, las dificultades en el contexto de incertidumbre en el que estábamos viviendo, porque bueno, con el diario del lunes hoy esto pasó, o más o menos pasó, pero bueno, ya sabemos para dónde iba en ese momento, como que la verdad que era una cuestión incierta para todos. De ahí que, como les comentaba hoy, surgieron estos talleres que intentaban dar respuesta masiva, porque obviamente los grupos terapéuticos, si bien eran grupos, no pueden ser grupos masivos. Esto intentaba dar respuesta masiva a través de este dispositivo a los distintos temas que les decía, que tenían que ver, por un lado, con lo afectivo y por otro lado, con lo académico. También hicimos una evaluación y todos los que participaron evaluaron en forma muy positiva estas instancias. Agregar también, Karina, que particularmente en cómo llegaban los estudiantes, hay un elemento que no hemos mencionado, que también empezamos a recibir derivaciones de las unidades de apoyo a la enseñanza y de estudiantes que ya no eran solo de ingresos, sino que empezaban a presentar algunas cuestiones vinculadas a esto, a la desmotivación, por ejemplo, lo que hoy Mercedes planteaba, ¿no? El atraso curricular en el área de ciencias de la salud, cómo continuar los cursos teóricos, pero la motivación por empezar las actividades prácticas y que eso se postergaba de algún modo por la emergencia sanitaria, empezó a generar un montón de cuestiones y particularmente del área de salud, y no solo del área de salud, empezamos a recibir un
conjunto de derivaciones a las cuales pudimos dar curso a través del espacio psicológico. Después, con respecto a las otras estrategias, que también nos llamó la atención que como que no disminuyó ni cuantitativamente ni cualitativamente, porque más o menos, incluso diría que algunos números crecieron, así como Mercedes mencionaba hoy que creció la generación de ingresos, también crecieron la participación en algunos dispositivos. En los talleres y en los ECO participaron 4.500 estudiantes. Como decía hoy, se inauguraron centros universitarios para estudiantes privados de libertad en las propias unidades del INR, y se creó un minisitio que adecuaba distintos contenidos específicos acordes a las dificultades y la permanencia en la universidad en tiempo de pandemia. Uno de ellos tuvo que ver específicamente con la lectura y escritura académica, que se llamó Amolector, y que hoy sigue estando en vigencia. Esto es parte como del conjunto de recursos que queda, ¿no? Es decir, hoy en día tenemos allí publicado en la web, y es algo que tiene que ver con algunas cuestiones también del manejo de la ansiedad y el estrés, que tiene que ver con la lectura y la escritura, como decía la campaña Amolector, y no solo, es decir, cómo empezar a enfrentarme a determinados textos académicos en la universidad, cómo enfrentarme a las primeras evaluaciones, cómo abordar cuestiones de la motivación, y este conjunto de recursos que se crearon quedan allí también a disposición para el uso post-pandemia. Finalmente, ahora como para cerrar, que se reforzaron las redes que, como decía, ya existían y que siempre existen, pero que bueno, en determinados momentos se ajustan y se fortalecen más. Las intrainstitucionales, con Bienestar, DGPLAN, los servicios y los ENURES, trabajamos fuertemente con todos los servicios y los ENURES, con el SIU, con el Servicio de Relaciones Internacionales, con PIM, con APEX, con la CAEG, o sea, todo esto venía trabajándose, hubo un estrechamiento bastante más importante, y lo mismo lo que tiene que ver con las redes interinstitucionales, el MIDES, el MEC, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la ANEP, que ya veníamos trabajando, pero que se fortaleció no solo por Progresa, sino por todas las acciones que comentaban Virginia y Mercedes, con ACE y con el INR. Y como también, como para cerrar, dos cosas que pensábamos, ¿no? Cómo, bueno, algunos de estos dispositivos, como decíamos, se mantuvieron. Nosotros los cursos de tutorías decidimos mantenerlos, que comenzaran a partir del mes de febrero, o sea, eso no lo hacíamos antes, lo hicimos para adecuarnos a la pandemia, y de hecho lo sostuvimos, y creo que ya quedó instalado, que empiecen a formarse en febrero, para que cuando la generación de ingreso entre, los tutores tengan las mínimas herramientas para empezar a trabajar con ellos y no tener que esperar a que estén formados, ¿no? Y como la necesidad, que esto no se pudo continuar, pero bueno, seguimos dando vueltas, de que exista un espacio psicológico que esté fuertemente vinculado a la trayectoria educativa. No estamos hablando de psicoterapias externas, sino que la universidad pueda brindar apoyo psicológico a sus estudiantes, que lo que hace es no solo destrabar todo lo que tiene que ver con lo psicoterapéutico, sino que eso se ata fuertemente y facilita la continuidad educativa dentro de la institución. Bueno, creo que por ahí, Sofía, estamos, ¿no? Muchas gracias. Destacar una última cosa que me quedé como pensando de la vuelta a la presencialidad, o el retorno paulatino a la presencialidad, ¿no? Principalmente en el año 2021, en el segundo semestre, en mi caso, dictando el curso de turismo entre pares para estudiantes de los centros universitarios regionales, nos empezamos a encontrar con situaciones en las cuales los tutores estudiantiles eran generación 2020 o generación 2021 y no conocían los edificios universitarios, y empezaron a conocer los edificios a partir de la práctica de tutoría en la cual recibían a estudiantes de secundaria, de educación media, para mostrarles las instalaciones, para contarles sobre la carrera, y estos fenómenos, digamos, empezaron a suceder cuando empezaron a hacer sus prácticas de tutoría. Decían, pero yo no sé qué mostrarles porque no conozco. Entonces ahí se trabajó con las unidades de apoyo a la enseñanza, para que primero hacían ellos un recorrido y se iban sorprendiendo con los estudiantes de educación media de aquello que era el espacio a habitar, ¿no? Presencial. Eso como más anecdótico, pero que creo que también refleja un poco de lo que se estuvo haciendo. Muchas gracias. Bueno, bárbaro, muchas gracias Karina, muchas gracias Sofía. Ahí pasaba la presentación del Progresa. Ahora vamos a darle la palabra a Mariela de León, directora del Servicio Central de Informática de la Universidad de la República. Adelante, Mariela. Bueno, buenos días. Voy a compartir una pequeña
presentación. Si me dan un minuto, voy a... Acá. ¿Está bien así? ¿Se ve? Bien. Sí, perfecto. Me toca a mí un poco conversar del aporte de CESIU, cómo CESIU acompañó en este proceso, digamos, lo que son para sostener el derecho a la educación en la UDELAR. En el marco de todo lo que hablaron las compañeras anteriores, CESIU estuvo acompañando y definiendo algunas acciones en esta emergencia, y siempre lo estuvo haciendo, que eso es lo que destaco, en coordinación con las autoridades. Se generó aquí un trabajo mucho más directo con autoridades universitarias desde CESIU, digamos, ¿no? El trabajo con prorectores, con rectores, con las comisiones sectoriales, que eso nos permitió ver en CESIU las necesidades que muchas veces hay en emergencias, y poder dar respuesta enfocadas a esas emergencias y no desvinculadas a lo que a veces las autoridades precisan, ¿no? Entonces, ahí es donde CESIU ve la fortaleza de trabajar en un vínculo permanente, rápido, ágil, para poder dar las soluciones que la universidad precisa desde las TI. Luego, cómo las TI cambian o facilitan determinadas soluciones en estos contextos, y bueno, la inmediatez, la rapidez y el enfoque hacia esas necesidades. En cuanto a lo que son también, otro de los puntos que destacamos es la reasignación rápida de los recursos, y eso, ¿a qué se refiere? Se refiere a varias cosas. Nosotros en CESIU, cuando planificamos lo que es la infraestructura para sostener los sistemas, en general las planificamos en forma holgada, para poder sostener que ya sabemos que siempre existen proyectos emergentes, pero nunca nos imaginamos una necesidad de esta envergadura. Teníamos plataforma disponible para proyectos que estaban planificados para el año 2020, pero claro, con la emergencia no pudieron ser desarrollados, y por suerte teníamos la plataforma como para redirigirla hacia las necesidades en esta pandemia. Y también, en cuanto a reasignación, también vemos como positivo el poder tener, en ese vínculo directo con las autoridades, las necesidades de fondos, y que se hubieran podido redirigir hacia la contratación de tecnología o la contratación de personal. También, en lo que hace la reasignación rápida, es de los recursos humanos adentro de CESIU. En CESIU tenemos una organización en divisiones, con personal técnico como con especialidades, digamos, con conocimientos específicos en determinadas áreas, y bueno, tuvimos que reorganizarnos y cambiar funciones durante la pandemia, redirigiéndolas todo para estas necesidades clave, lo cual tuvo su cuestión positiva, porque varios técnicos empezaron a trabajar en determinadas áreas en CESIU con las que no estaban acostumbrados, y nos permitió detectar nuevas formas de hacer las cosas, dificultades que tenemos a la hora de dar servicios a gran escala, y bueno, en esa parte a la interna de CESIU la vimos como positiva. Yo ahora lo que voy a hacer es mostrar una línea de tiempo en donde muestro algunas de las cosas que hicimos, no son todas, para acompañar en esto de mantener el derecho a la universidad, a la enseñanza en la universidad. No están aquí todos los proyectos, faltan varios que tienen que ver con la gestión de todo lo que son los sistemas que apoyan a los funcionarios TAS, y algunos para las postulaciones de la CSIC, pero aquí, y algunos otros, ¿no?, que tienen que ver con concursos docentes, pero aquí están los que destacamos. Lo primero que tuvimos que hacer fue, ya veníamos en un trabajo, en una conversación
con la gente del Data de la Comisión Sectorial de Enseñanza en una migración de servidores, de infraestructura, pero bueno, esto tuvo que ser acelerado y reasignamos los recursos que teníamos en la infraestructura de CESIU para dar soporte a lo que eran el EVA y las plataformas centrales. Luego ya existía en la UDELAR algunas soluciones open source para videoconferencias web, y las intentamos utilizar en primer momento, pero bueno, la infraestructura que había, el software, no soportaba la alta demanda que esta universidad, con el tamaño de esta universidad, requería. Con lo cual tuvimos que salir a buscar soluciones privativas en el mercado, y ahí apareció Zoom y Webex. Como no podíamos en estos tiempos tan cortos hacer una evaluación del software como se debe hacer, empezamos a probar las dos plataformas que teníamos en ese momento, con un contrato de licencia determinada, que no era uno para cada docente, sino que eran limitadas. Y estuvimos evaluando durante un año las dos plataformas. A su vez, para ese despliegue realmente fue complicado. Tuvimos que en el tema de las videoconferencias dar soluciones también a los consejos, comisiones, directivas de la UDELAR, además de a las clases virtuales. Por otro lado, también tuvimos que trabajar en definir el nuevo ancho de banda de los enlaces que teníamos a cada facultad, y ahí, en coordinación con Rectorado, por eso hablo también de la reasignación de recursos financieros, tuvimos que solicitar esa ampliación, y la ampliación se dio al máximo de lo que podían soportar los routers en cada uno de los servicios. Eso fue en marzo, abril, y en abril empezaron a plantearse las primeras beca laptop, la posibilidad de la primera beca laptop, y empezamos a trabajar. Acá yo muestro no necesariamente en el momento en que se dan las cosas, sino en el momento en que aparecen en CESIU las necesidades. En eso de la beca laptop tuvimos que trabajar en algún formulario, tuvimos que trabajar también junto con Bienestar Universitario en ver cómo iba a ser la logística de entrega de esos dispositivos, en la adquisición de esos dispositivos. Y surge también aquí el tema de la definición de las VPNs para trabajo. Las VPNs son redes privadas para conectarse a los sistemas de la UDELAR, tanto para funcionarios como para docentes que trabajan con algunos sistemas. Y para los funcionarios de CESIU fue lo primero que tuvimos que hacer, en forma muy urgente, para que pudieran estar en sus casas trabajando y administrando los sistemas y atendiendo a usuarios. En junio de 2020 vemos también que, bueno, una vez que tenemos todo en línea, empiezan los temas del consumo de datos por parte de los estudiantes, y ahí tuvimos que trabajar con Rectorado y con Antel, y con Antel, digamos, y otros proveedores de Internet, que la posibilidad de exonerar el tráfico a Internet de los sitios .edu.ui de la UDELAR. Eso llevó un tema de relevamiento. ¿Cuáles son esos sitios en toda la UDELAR? Y eso también fue un trabajo y un logro que se dio en este tiempo. Una vez que teníamos el EVA y toda la plataforma en la nueva infraestructura, en el data center de CESIU, y está la plataforma utilizándose, vemos que esa plataforma no está, digamos, configurada o con las mejores configuraciones para atender la demanda a la que nos vemos enfrentadas. La demanda en cuanto a uso concurrente a la misma vez de usuarios, de docentes, de estudiantes, en cursos y después en pruebas o en evaluaciones. Y ahí en CESIU se dispara un equipo de trabajo para hacer un testeo de performance más serio sobre esa plataforma, y se detecta que hay configuraciones nuevas para hacer, las cuales compartimos con los demás contrapartes informáticas que tienen sus EVAs propios, para poder ajustar esos parámetros para un mejor rendimiento de la plataforma EVA. También nos ha permitido hacer algunos artículos al respecto, porque no encontrábamos testeos de performance sobre plataformas Moodle con estos tamaños.
Esto también de este trabajo fue fundamental aquí, el trabajo que tuvimos y el trabajo continuo con la Comisión de Desarrollo Informático, evaluando sobre todo el tema del EVA y en conjunto con el DATA también, ¿no? Ahí determinamos que esta plataforma que teníamos hoy para hacer evaluaciones masivas en línea no estaba en condiciones de dar los resultados que se esperaban, con lo cual estuvimos viendo alguna propuesta para poder dar soporte a esas evaluaciones masivas en línea. Hablo de evaluaciones masivas de miles de estudiantes haciendo pruebas al mismo tiempo. Entonces surge una idea de generar lo que llamamos una comunidad de plataformas para evaluaciones masivas en línea, le llamamos PPE, la presentamos a Rectorado. Rectorado nos dio como el aval para hacer esa iniciativa consistía en tener Moodles, instalaciones de Moodle separadas para hacer evaluaciones. Esas instalaciones de Moodle separadas las teníamos en CESIU, pero a su vez en cada una de las facultades que ya disponían de una plataforma Moodle, que instalaron una segunda instancia de Moodle dedicada solo a evaluaciones, le llamamos salas. Era con la misma idea que hoy, cuando hay que hacer grandes pruebas muy grandes, presenciales, vamos y nos movemos a salones en otra facultad. Esto es lo mismo, si tenemos que hacer una evaluación virtual grande, nos movemos a un EVA en otra facultad o en otro servicio. Y así surgen 9 salas virtuales para hacer evaluaciones en línea, masivas, y que tuvo su movimiento intenso durante los periodos de evaluaciones. Ahí también algunos servicios colaboraron en el protocolo. Esto llevaba un protocolo para poder tener esa evaluación en línea en esas nuevas salas. Y por suerte trabajamos, destaco ese trabajo de varios servicios y grupos apoyando esta idea. Y como siempre, también que dejo después a DG Plan que comente algunas de las encuestas que estuvieron surgiendo durante este periodo, que ahí utilizamos una herramienta que ya teníamos en CESIU, que es el Forma, que es la herramienta de formularios autogestionados, que nos permitió poder acompañar las distintas encuestas o recolección de información que tenían desde las autoridades. A su vez, acompañamos también, ahí por septiembre del 2020, con el SGAE, algunas funcionalidades para poder tener, tener constancias verificables para poder que los estudiantes pudieran sacar del SGAE y poder presentar a otras instituciones, por ejemplo, boletos, por ejemplo, a las empresas interdepartamentales, o por ejemplo para los trabajos. Bueno, voy a ir más rápido. Desarrollamos, como ya lo comentaron en otros momentos, el ingreso a la UDELAR en línea en el año 2021, fue la primera instancia. Para ello necesitamos tener una identidad digital, y ahí trabajamos en conjunto con Antel. Y también tuvimos un EVA propedéuticos, ahí implementamos un EVA. Generamos el formulario de beca laptop, y trabajamos también en una nueva forma de distribución de los cursos con cupos, en donde ahora hay un cupo para la virtualidad, que antes no estaba presente, y ahora tenemos el cupo a cursos virtuales. Esto ya estamos hablando del 2021, el despliegue de firma digital en la institución para firmar documentos. Estuvimos haciendo capacitaciones y colaborando tanto para los funcionarios TAS como para algún docente que quisiera firmar documentos y autoridades. Y acá surge la nueva forma de Zoom, que es un Zoom para cada... nos decidimos por Zoom y descartamos Webex, luego de haber hecho un análisis entre todos, y aparece un Zoom para los docentes y Zoom para estudiantes. Cambiamos el procedimiento de título para poder, participamos, o sea, yo digo como CESIU participando y adecuando los sistemas para ese procedimiento. Colaboramos con la Comisión Sectorial de Enseñanza y con la Facultad de Ingeniería en un proyecto que se llama CEL, Seguridad en Evaluaciones en Línea, que trata
tiene que ver con que, bueno, estamos en la evaluación, ahora veamos cómo le agregamos seguridad a esas evaluaciones. El tema de conectividad estudiantil, también participamos ahí en el tema de recolección de datos y entrega de datos a Antel. Y surgen tres proyectos nuevos, que son el de CDN, OpenUDELAR y Plagio. CDN es la distribución de contenido en la red, y OpenUDELAR, que es una extensión del OpenFIN, en la cual queremos que sea más institucionalizado ese proyecto, y junto con el CDN, que es la distribución de esos contenidos, o el cacheo de esos contenidos en distintos puntos de la red, para que el uso de ese contenido sea de calidad. Y finalmente tengo acá el convenio con ANEP y la escolaridad de egreso con Nueva Escala en el 2021. El convenio con ANEP es el que permite lo que ya mencionaron, que al ingreso a la UDELAR no tengan que presentar la fórmula 69. Esto realmente tuvo una efectividad bastante importante, ya la evaluamos, del 70%, se pudo validar de los ingresos a la UDELAR con ANEP. Y la escolaridad, bueno, era algo que ya teníamos con la Comisión Federal de Enseñanza, de continuar con el proyecto de cambio de escala, y esta fue la primera etapa. Por aquí, lo que yo he entendido que es lo principal, seguramente se me escapen algunas cosas, pero bueno, quedo a disposición para poder aclarar o comentar alguna otra de los proyectos. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mariela. Vamos a darle paso a la última presentación de esta mesa, a cargo de la Dirección General de Planeamiento. En este caso va a estar Nicolás Fiori presentando. Adelante, Nicolás. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todas, para todos. La experiencia de planeamiento fue similar a la expuesta anteriormente por las compañeras, en el sentido de que la irrupción de la pandemia fue absolutamente disruptiva, y que dicha disrupción alcanzó todas las órbitas de la vida universitaria. Mencionamos aspectos relativos a la enseñanza, investigación, a la extensión, y también a la gestión. Entonces, desde este punto de vista, para la DG Plan, el principal desafío consistió, por un lado, en sostener aquellas actividades y funciones que le son propias y que ya venía desarrollando de forma previa a la pandemia, y por otro lado, incorporar un conjunto de actividades y de proyectos específicos que respondían a requerimientos específicos que trajo la pandemia. En este sentido, entonces, lo que les vamos a presentar brevemente son las respuestas innovadoras en las que trabajó y en las que se involucró Planeamiento para sostener el derecho a la educación, que es un poco el paraguas en el cual hoy nos encontramos en esta mesa. Les voy a pasar entonces a compartir la presentación. ¿Estamos bien ahí? ¿Se ve correctamente? Bien. Entonces, durante estos 2 años, estas actividades innovadoras que nos trajo como desafío la pandemia, tuvieron como principal objetivo el generar insumos para el diseño y la evaluación de las políticas universitarias en el marco de la emergencia sanitaria. Para hacer la presentación, resumimos, clasificamos este tipo de acciones en la tipología, de acuerdo a 3 tipos de acciones realizadas. Por un lado tenemos un reglamento mensual, continuo, que se hizo durante toda la pandemia, los 2 años. Por otro lado, un conjunto de acciones que tuvieron que ver con esto que resaltaban las compañeras, en el fortalecimiento de la articulación intrainstitucional, vinculado principalmente desde la visión de planeamiento en nuestro rol de asesores, una asistencia técnica, principalmente en lo que tuvo que ver con la puesta en marcha de algunos dispositivos, en la focalización de esas políticas, para ser más precisos, y por último, a un conjunto de procesos de captura de datos estadísticos, mediante la aplicación de metodología de investigación por encuesta, que sirvieron tanto como insumos a la hora de la elaboración de algunos dispositivos, para dimensionar, por ejemplo, el alcance, el tamaño, a cuánto había que escalar, y también para ir monitoreando
los dispositivos que se pusieron en marcha y para la evaluación de los mismos. Este es un resumen de las principales actividades que les vamos a contar a continuación. A lo largo de estos 2 años, hay otras que no están acá en la línea del tiempo, que priorizamos mencionar estas que están acá, clasificadas de acuerdo a esas tipologías que les mencionábamos, pero eso, que ni bien arranca la pandemia, la postura de la universidad en cuanto a la suspensión de la presencialidad, pero con un fuerte compromiso de sostener las distintas actividades universitarias, y para ello el desarrollo de distintas acciones que permitan justamente garantizar el derecho a la educación. Entonces, este es un poco el tipo de actividades. Vamos a ir viendo entre la línea del tiempo y las actividades. Lo primero a destacar entonces es esta actividad continua que tiene que ver con el reglamento de gasto de los servicios en la atención a la situación de emergencia sanitaria COVID-19. Esta es una actividad que se realizó en coordinación con otros actores de la universidad, por supuesto que en primera instancia por delegación del Consejo Directivo Central y de la Comisión Programática y Presupuestal, y en articulación y continuo intercambio con los servicios universitarios. Esta actividad consistió entonces que a partir de la creación del Fondo para la Atención Universitaria a los efectos de enfrentar las situaciones derivadas de la pandemia del COVID-19, la CPP le encomendó a Planeamiento realizar un reglamento mensual del gasto en sueldos, gastos e inversiones, para conocer y cuantificar detalladamente la reorientación de los recursos que los servicios tuvieron que efectuar en el marco de esta coyuntura, y para no resentir entonces las funciones universitarias. En esta actividad, que fue continua, participaron todos los servicios universitarios. Es un reglamento mensual, del cual se fue dando cuenta en las distintas instancias, tanto de la Comisión Programática Presupuestal como del CDC. Después tenemos estas actividades que nosotros llamamos de asistencia técnica o de asesoramiento para la focalización de políticas, en las cuales no las voy a describir porque ya les comentaron los compañeros anteriormente. La beca Laptop, sobre todo y principalmente nuestro apoyo en lo que fue la primera edición en el año 2020. Aquí un trabajo conjunto de fuerte articulación entre Bienestar Universitario, Rectorado y CESIU. Esto nos estuvo trabajando entonces entre los meses de abril y mayo. En primer lugar, dimensionar cuál iba a ser el alcance de este dispositivo, y particularmente desde el trabajo de planeamiento es asesorar técnicamente y dar soporte para la definición de criterios de focalización y ordenamiento de los postulantes de la beca Laptop. Teníamos un escenario en donde la población objetivo estaba definida, había que definir la forma en que se iban a considerar los casos, es decir, cuáles era la población que podía solicitar esta beca, y cuáles iban a ser los criterios para decidir el otorgamiento de los equipamientos de la laptop. Entonces, en ese sentido, trabajamos en esa definición conceptual y operativa, y brindamos el soporte de procesamiento de datos y ejecución del ordenamiento de los beneficiarios. Casi que inmediatamente estuvimos trabajando con Progresa, como ya lo contaron Sofía y Karina, en lo que es dar también apoyo al espacio psicológico virtual, principalmente en la identificación de la población a la cual se podía llegar, a través de alguna definición de vulnerabilidad, de acuerdo a la información que estaba disponible en su momento. Esto se puede hacer, entre otras cosas, en las fortalezas que hemos ido ganando en los últimos años, principalmente vinculado a lo que son los reglamentos continuos que tiene la universidad, ahora sí para todas las poblaciones universitarias, y que esto es un gran insumo al cual los distintos espacios de la universidad pueden echar mano para dar respuesta inmediata a la necesidad de instrumentación de una política. Creo que en el caso del espacio psicológico virtual es una muestra clara de esto que estamos diciendo. Y después, por último, un conjunto de procedimientos de capturas de datos estadísticos mediante la aplicación de encuestas que se fueron desarrollando, ni bien llega la pandemia en abril del 2020, y que después se siguieron implementando en el transcurso del 2020 y también en el 2021. La primera aplicación tuvo que ver con una encuesta a estudiantes sobre conectividad y equipamiento informático. Esta encuesta se realizó el 1 de abril, es decir,
La llegada del requerimiento fue la última semana de marzo y ya el 1 de abril teníamos que estar levantando los datos y cerrando el informe para esa primera semana de abril, porque esto, como les decía, era un insumo imprescindible para las autoridades universitarias, en primer lugar para dimensionar cuáles eran las necesidades que tenía la población de estudiantes en cuanto a conectividad y disponibilidad de equipamiento informático, para poner en marcha justamente distintos dispositivos que tiendan a asegurar esos elementos. Esta fue una encuesta entonces que realizamos a estudiantes de la generación 2020 de la universidad, y el principal objetivo, como les decía, consistió en estimar la proporción de estudiantes que no contaban con acceso a Internet desde sus hogares o con equipos de datos, y la disponibilidad de equipamiento informático. Dada la propiedad de interés que estaba definida, que se vinculaba principalmente a esta cuestión de la conectividad, se optó por realizar una encuesta telefónica, ¿sí? Distinta a lo que estamos acostumbrados en la universidad, que la mayor parte de los relevamientos estadísticos lo hacemos mediante el sistema de formularios autogestionados, al que refirió Mariela, que es un proyecto conjunto de la Dirección General de Planeamiento y CESIU, que ya tiene unos cuantos años. En el 2015 se presentó ese proyecto y en el 2018 lo empezamos a implementar. En este caso, dada esa propiedad de interés, tuvimos que hacer una encuesta telefónica, en la cual participaron, la muestra obtenida fue de algo más de 1000 estudiantes. Ya hacia la finalización del primer semestre del 2020, se aplicaron 2 encuestas para la evaluación de la propuesta educativa, una dirigida a estudiantes y otra dirigida a docentes. La encuesta que fue dirigida a estudiantes tuvo una segunda edición hacia el 2021, hacia el final del segundo semestre del 2021. En cuanto a la investigación aplicada a la población de estudiantes, bueno, se trata de una encuesta probabilística también, a través de una muestra, que se realizó para estimar el seguimiento de los cursos por parte de los estudiantes, y evaluar los niveles de satisfacción y dificultades asociados a la no presencialidad de los cursos. De acuerdo a estos objetivos y las características de la población, en este caso sí se diseñó una encuesta autoadministrada vía web, usando esta plataforma que les mencionaba anteriormente. Se realizó un diseño muestral estratificado según generación de ingreso a la universidad, de acuerdo a ciertas hipótesis de trabajo en cuanto al impacto diferencial que podía llegar a tener esta modalidad no presencial del cursado en población que sea 2020 y generaciones anteriores. Entonces estratificamos la muestra según generación de ingreso, y obtuvimos una muestra entonces de 1300 estudiantes en la primera edición, y de 1891 en la edición de fines del 2021. A su vez, como les decía anteriormente, hicimos la encuesta a docentes de la universidad, en este caso se hizo en el mes de julio del 2020, con el objetivo de conocer la situación de los docentes frente a la nueva modalidad de enseñanza, e indagar sobre las dificultades y el grado de satisfacción con esta modalidad. Para este caso también se decidió una encuesta autoadministrada, a una muestra probabilística, y en este caso el diseño muestral fue estratificado según el grado docente. En esta encuesta participaron 2.900 docentes aproximadamente, esa fue la muestra obtenida. Y a esto se sumaron otras actividades y otros proyectos en los que tanto la Dirección General de Planeamiento participa como corresponsable o brindando apoyo, y que, bueno, mencionaron las compañeras, un pasaje importante en lo que es el trámite de solicitud del título, en el cual nosotros participamos mediante la implementación del formulario estadístico de egreso, que es una instancia obligatoria, que hasta este momento no se hacía de forma integrada en lo que es el proceso del SGAE para ese trámite. Eso, bueno, también quedó operativo en septiembre del 2020, y de otras actividades que tuvo a la Dirección General de Planeamiento entonces como partícipe. Quizás una consideración para comentar y bueno, reflexionar, que es un poco la idea de esta mesa, es destacar, como hicieron el resto de las compañeras, cuáles son los principales activos, digamos, o valores que nos dejó esta experiencia, mencionar desde ese punto de vista lo que es el fortalecimiento de la red de articulación intrainstitucional, que si bien ya la veníamos ejerciendo desde hace muchísimos años, y con un músculo bastante importante, como decía Mercedes, quizás más importante del que nosotros mismos creíamos, pero bueno, estas situaciones nos permitieron fortalecer
ese nivel de articulaciones. Y desde ese punto de vista, mencionar la experiencia, aparte de la que ya demostramos ahora en la breve presentación, de planeamiento en dos ejemplos que para nosotros fueron muy enriquecedores. En primer lugar, sumado a esto que les decíamos, hicimos un trabajo colaborativo de cooperación con el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas para lo que es el estudio de las trayectorias y la evaluación del impacto del cambio de modalidad de la enseñanza en el año 2020 para los estudiantes. Un estudio de impacto que abarcó a todas las carreras de la universidad, ¿sí? A todos los estudiantes, es decir, no fue un estudio muestral, sino que fue para todos los estudiantes, en el cual analizamos y seguimos las trayectorias de cada una de las actividades de cada uno de esos 20.000 estudiantes que ingresaron en el 2020. Ese estudio de impacto se realizó de forma casi que en condiciones ideales, casi que óptimas para quienes trabajamos en esas áreas de evaluación de impacto. Lo ideal es que se dé un experimento natural, y en este caso la irrupción de la pandemia con todo lo negativo, los desafíos que nos supuso en términos técnicos para evaluar una política, fue muy beneficiosa en el sentido de que la población que ingresó a la universidad en el año 2020 ingresó con las condiciones previas a la pandemia, ¿sí? La gran mayoría, sacando el ingreso del segundo semestre, el 95% de los estudiantes ingresaron con las reglas de juego pre-pandemia, y eso hace que se puedan construir grupos contrafácticos muy interesantes para hacer la evaluación de impacto. De ese trabajo de cooperación conjunto hay un documento publicado que los invitamos a visitar y a leer, y quizás una de las principales conclusiones es que más allá de la importancia que tiene que la universidad entre todos hayamos podido sostener el derecho a la educación, ¿sí? Nuestras actividades, hay algunas cuestiones que debemos poner sobre la mesa y reflexionar, sobre todo lo que se vincula a la profundización de algunas brechas de desigualdad que tenemos para la población más vulnerable de la universidad, de los estudiantes de la universidad. Ese estudio, una de las principales conclusiones que tiene, es que en la trayectoria del primer año de la generación 2020, en comparación con las generaciones 2017 al 2019, tomamos ese pool de generaciones como un control, ¿sí? Igualadas en todos los aspectos, es decir, no hay diferencias significativas en la composición de esas poblaciones, encontramos que el abandono fue mayor en 2020 respecto a esas generaciones anteriores. Y, por supuesto, que ese mayor abandono se dio en las poblaciones más vulnerables, es decir, hay efectos heterogéneos que apuntaron justamente a que ese impacto negativo lo asumieran las poblaciones que nosotros tenemos ya identificados como más vulnerables, que vienen de contextos familiares menos favorecidos en cuanto al clima educativo, en los niveles de capital educativo que acumulan, y demás dimensiones. Y otra experiencia positiva también, para mencionar, en cuanto al fortalecimiento de estas articulaciones, es que producto de estos trabajos pudimos conformar un equipo amplio para presentar una propuesta en el semillero interdisciplinario, del espacio interdisciplinario, en el cual estamos participando servicios de área de la salud, área de tecnología, área social, la Dirección General de Planeamiento, vinculados específicamente a lo que es el estudio de las trayectorias educativas, con un fuerte énfasis, en este caso, en los efectos de la pandemia en el primer año de vida universitaria. Así que bueno, con esos dos agregados a la presentación, bueno, reforzar este sentimiento de que fortalecimos nuestros vínculos, que la articulación institucional es un aspecto muy relevante, y que terminada la pandemia tendremos nuevos desafíos, pero mantener justamente este músculo que desarrollamos y fortalecimos en estos últimos 2 años. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, ahí pasaba la última presentación de esta mesa. No sé si alguien del público tiene alguna pregunta o algún comentario, pero bueno, mientras tanto, yo puedo hacer una pequeña síntesis de lo que se conversó hoy. En primer lugar, tuvimos la ponencia a cargo de Virginia Villalba, de Rectorado, en donde bueno, se señaló el rol de articulación que tuvo que tomarse desde ese espacio, con el fin de garantizar el derecho a la enseñanza. Entonces ahí
está claro el respaldo que hubo hacia los funcionarios técnicos administrativos y de servicios, hacia los docentes, el respaldo, la contención, los apoyos y los seguimientos y el acompañamiento hacia los estudiantes como guías, y eso implicó una reorientación de los recursos de los que la institución ya disponía y el esfuerzo de articulación de los diferentes espacios, que eso es lo que vamos a ver luego en las siguientes presentaciones. Mercedes Collazo, de la Unidad Académica de la Comisión Sectorial de Enseñanza, empieza poniendo de relevamiento fortalezas que la institución tenía, que por ahí no las veíamos como tales, pero que quedan de relieve al momento de la pandemia. Señala que se le brindan recursos y orientaciones a los docentes, y señala un montón de movimientos que se hacen en términos de enseñanza para poder justamente garantizar este derecho. El balance en ese sentido es positivo en términos de lo que fue la cobertura, en términos de lo que fueron los rendimientos, y en términos de lo que fue la satisfacción de parte de los docentes. Karina y Sofía, del Progresa, ponen de relieve las acciones que desde ese espacio se realizan para apoyar y acompañar a los estudiantes, que es una de las patas más importantes. Y acá hay dos cosas que destacan particularmente, que es el programa de tutorías entre pares y el espacio psicológico virtual, en donde, bueno, por un lado se va al encuentro de necesidades que ya estaban, pero que también quedan con muchísima mayor relevancia al momento de la pandemia. Y destaco una cosa que se dijo, que es que al momento de brindarse la participación, la posibilidad de participación a los estudiantes para poder colaborar y acompañar con sus compañeros, respondieron positivamente, lo cual también es como parte de nuestro sello institucional. Luego, las dos últimas presentaciones estaban a cargo de Mariela de León, de CESIU, y de Nicolás Fiori, de GEPLAN. Mariela de CESIU nos hace un buen resumen de la importancia de las tecnologías de la información para sostener el funcionamiento ya no solamente de la función de enseñanza, sino de la universidad en la pandemia. Entonces ahí podemos ver el montón de adaptaciones rápidas que tuvo que hacerse a la interna de ese servicio, y de los propios sistemas para poder sostener este funcionamiento, a su vez con innovaciones institucionales importantes, que no solamente implican la coordinación a la interna de la universidad, que ya es un mundo grande y complejo, sino con otras instituciones educativas. Y de salir a buscar soluciones también en un momento de emergencia, que permitieran justamente sostener este derecho a la enseñanza. Y ahí, bueno, destacamos, por un lado, la puesta a punto de los espacios virtuales de aprendizaje, que bueno, sobre los hombros de esta fortaleza que ya teníamos como institución, eso se expande y se consolida. A su vez, el tema de buscar una sala de Zoom para cada estudiante, que es donde termina ese proceso, y luego la coordinación con ANEP para facilitar el ingreso a la universidad en este contexto, ¿no? El tema de la Fórmula 69 y el tema de la inscripción online. Finalmente, en la presentación de GEPLAN podíamos ver cómo rápidamente se diseñaron elementos de evaluación y monitoreo que nos iban a servir para implementar políticas, para ver cómo íbamos, y también para mapear cuáles eran las necesidades que efectivamente teníamos allí que atender. Esto además nos deja muchísimos caminos abiertos, pero hay una cuestión a destacar, que creo que es un elemento común que corre con todas las presentaciones, que es la necesidad y la efectividad también de los espacios de articulación. Que obviamente todo esto está sostenido sobre muchísimo trabajo de las personas que están acá, de los espacios y de otros espacios de la universidad. Pero bueno, que es de destacar, y es también una de las fortalezas que nos llevamos para construir hacia futuro. La universidad, de alguna manera, si bien la pandemia afectó y cortó espacios de vida universitaria, encontramos la manera también de salir fortalecidos como institución,
y deja un espacio de trabajo hacia el futuro muy rico. Y creo que por ahí, no sé si me estoy olvidando de algo, pero creo que por ahí estamos un poco con lo que se conversó. No sé si hay alguien del público que tenga algún comentario o alguna pregunta. Este sería el momento para plantearlo, y si no, les agradecemos muchísimo a todas y a todos, y vamos cerrando por ahí. La tengo a Dani levantando la mano. Adelante, por favor, y después a Gabriel. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, muchísimas gracias. Y, digo, es ineludible las felicitaciones a todos los equipos que estuvieron trabajando. Todos cumplimos un rol diferente en esta gestión y sin duda todos los esfuerzos que hicieron a muchos de los que estamos en la primera línea de fuego nos fueron indispensables, ¿no? Ni hablar todo lo que fue el tema de salas, de EVA, de recursos, bueno, así que en primer lugar dar las gracias porque todo eso se construye con esfuerzo. Y después preguntarle al equipo de planeamiento si, dónde podemos encontrar el estudio que mencionan, porque evidentemente es de muchísimo interés los resultados que obtuvieron. Muy bien. No sé si Diego, el documento va a estar subido en la página de planeamiento, en documentos de trabajo. Se los hacemos llegar igualmente vía correo electrónico, pero en nuestro sitio de planeamiento en documentos ahí lo van a poder encontrar. Y obviamente que quedamos a disposición para cualquier consulta e intercambio. Gracias, Dani. Gabriel, adelante. Sí, también. Ay, se te escucha muy bajo. A ver. Ahí. ¿Se oye bien ahora? No. Ahora sí. Bueno, un poquito mejor. Digo, no, a los necesarios de lo que hemos hecho, agradecerles a todos. No se escucha. Bueno, no sé, incomprensible. Nada. A ver si podemos. Curso extra. A ver, ahora. Ahora sí. No, digo, por un lado agradecerles, enorgullecernos de lo hecho. Y mi pregunta para todos es el futuro y cómo lo ven. En el chat estábamos algunos comentando algunas cosas y insisto en eso. Yo no estoy viendo, porque capaz que me faltan elementos, señales claras de pienso estratégico de la UDELAR para aprovechar y para avanzar. Incluso para ser muy bruto, porque me voy a tener que ir muy rapidito, varios colegas, incluso ayer durante el congreso en la parte presencial, decían el temor, y yo comparto, de que regalemos a otros espacios de educación superior, por ejemplo privados, una cantidad de estrategias que se incorporaron y que ahora tengo la impresión de que abandonamos rápidamente o que cada uno hace lo que le parece. Y no con una reflexión colectiva, cuidadosa, como en parte la hubo. Si bien fue un poco salvaje lo que hicimos todos, pero hubo muchas decisiones de conjunto y después específicas de cada servicio, y no estoy percibiendo eso, más bien las señales de volvamos a la presencialidad, y en todo caso algunas cosas virtuales se mantienen y cada uno ve cuáles. Esa es la impresión que me da. Tal vez esté muy equivocado y están habiendo esos espacios más de pensar juntos. ¿Qué hacemos ahora? Por ejemplo, si retomamos la vieja conversación sobre educación a distancia y modalidades semipresenciales, que quedó stand-by muchos años atrás. Bueno, no sé si alguien de la mesa quiere levantar el guante. Mercedes. Yo levanto el guante. Yo tengo en realidad la misma impresión que Gabriel. Creo que es producto de una cierta psicología institucional en la que nos colocamos post pandemia, que de alguna manera prevaleció la postura en la dicotomía presencialidad-virtualidad. La discusión que tuvimos durante todo el año pasado prevaleció la vuelta a la presencialidad máxima.
la necesidad del reencuentro me parece que era muy fuerte por parte de los actores, y bueno, de alguna manera, en parte es como que pasamos la página, yo siento eso. A nivel de los servicios se están haciendo muchos movimientos. La semana pasada hubo jornada en ingeniería, por poner un ejemplo, está online, se dio un debate excelente sobre los nuevos sentidos de la presencialidad, los estudiantes que quieren seguir online y tener ofertas online, porque no pueden asistir al Parque Rodó de forma permanente. Toda esa discusión muy rica está, me consta también de los servicios del área salud. Había ADUR, me acuerdo que había fijado unas jornadas para este año, que creo que todavía no están planificadas. En el caso de la CCE, lo que la unidad académica, agotada después de este gran esfuerzo, se atrevió a hacer para este año, son unas jornadas que van a ser en septiembre, la segunda semana de septiembre, ya les va a llegar la comunicación, que se van a llamar Horizontes de Innovaciones Educativas en las Universidades, donde vamos a retomar el tema de las innovaciones educativas, pero en un sentido amplio. Está todo el tema tecnológico, pero no solo tecnológico, porque la idea es poder armar colectivamente una agenda de horizontes de innovación para el próximo periodo de gobierno, digamos, para el próximo plan estratégico, a partir del aporte de los colectivos, también del nivel político y de expertos de la región. Eso es lo que nosotros hemos podido, digamos, impulsar este año, pero me parece que sería necesario un movimiento mayor, incitado por distintos actores institucionales a hacer un balance, ¿no? Y una definición más clara de qué acumulaciones nos quedaron, y esta discusión que daban en el chat de cuándo híbrido, cuándo semipresencial, cuándo a distancia, ¿por qué no? O sea, también repensar los cursos, las carreras a distancia como posibilidades ciertas. El mundo va a caminar hacia allí, seguro, va a profundizar esa línea, y nosotros deberíamos también tener desarrollos en ese sentido. Esa es mi visión personal. Diversificar, diversificar, diversificar. ¿Para qué? Para que todos puedan formar parte de la Universidad de la República. Porque como vimos, la inclusión efectivamente es posible. De acuerdo. Muy bien. Dani, ¿vos tenés la mano levantada porque quedó? ¿O? No, porque justamente en esto que hablaba, se hablaba, uno de los desafíos relevantes para ciencias económicas fue el tema del tecnólogo en gestión universitaria a nivel virtual, en línea, y hoy sigue en línea. Estamos con una modalidad que incluye la presencialidad en ciertos eventos y encuentros y espacios como para que las personas interactúen, pero en los resultados entre un año y otro involucran un 40% de personas del interior. O sea, en 90 inscriptos, un 40% de estudiantes del interior. Y eso es una ganancia indiscutible para la universidad en su conjunto. La capacitación que están, y hoy estamos, y acá aprovecho porque me encanta que estén todos los actores que están, tenemos un desafío impresionante. A nivel de sistema, la carrera se ofrece en ciencias económicas, y no en todas las sedes. Entonces, tomar exámenes, hoy por hoy, en las sedes, para que la gente no tenga que disponer probablemente de 2 días para venir a Montevideo, en aquellas unidades curriculares que mantienen la presencialidad en las evaluaciones, tiene que ver con la buena voluntad de un montón de personas que articulan para que sea posible que alguien tome un examen. Ahora, ¿qué pasa si empezamos a imaginar que las personas pueden tomar exámenes en las sedes universitarias?
Es un desafío, es un reto, pero creo que es desde el punto de vista de algunas carreras en las que es inviable ofrecerlas en todos los puntos del país, porque tendrían 1, 2, 3 inscriptos, y con personas que no tienen los recursos como para venir, quedarse y cursar y hacer determinadas instancias en forma presencial, y lo que significa a nivel institucional esta tensión. Entonces, administrar estas tensiones está siendo difícil, y nos exige una creatividad y una apertura que teníamos todas y todos durante la pandemia, porque ahí el propósito era único, y era mantener el propósito organizacional, y todos estábamos dispuestos a bajar las resistencias, la normativa y la burocracia, flexibilizarla. Ahora nos sobrevienen las normas, nos sobrevienen lo que era mejor en aquel mundo, y eso se está complejizando. Entonces nos estamos encontrando con esto, ¿no? Como que se vuelven a armar ciertas estructuras que antes, durante la pandemia, habían flexibilizado la disponibilidad de recursos de todo tipo. Bien. Virginia, adelante. Luego la tengo a Karina. Sí, primero hacer algún comentario sobre un compromiso que es vigente para la Universidad de la República, y es democratizar la educación superior cotidianamente, no solo en resoluciones que pueden ser de mediano y largo plazo, sino en cada una de las acciones que puedan garantizar el acceso a la educación y garantizar trayectos exitosos en la universidad. El otro día un docente comentaba que uno puede entender a la universidad como venir a la universidad o como vivir a la universidad. Y qué diferencia hay en el vivir a la universidad en este escenario en el que tenemos a la virtualidad como una demanda de parte de la comunidad universitaria. Entonces, también reinventar y resignificar lo que es democratizar la educación superior con calidad, asegurando el acceso al ingreso, pero también asegurando trayectorias exitosas y la culminación de la formación. Creo que está sobre la mesa, más allá de que no existan espacios quizás coyunturalmente convocados para explicitar esas discusiones, está sobre la mesa. Este año 2022 obviamente es un año de balance de los años que se han transcurrido. Creo que el agotamiento se mantiene en muchas áreas de la universidad. Fue como que seguimos de largo, y la necesidad de relevar, de sistematizar y de valorar lo que hacemos es cada vez, lo que hacemos y lo que hicimos es cada vez más fuerte. Creo que no solo relevar las necesidades a nivel central, sino relevar las necesidades y reconocer las virtudes que hay en cada facultad, de cómo se aborda las distintas problemáticas y cómo han encontrado soluciones. Y esto lo digo transversalmente a muchas áreas de acción dentro de la universidad. ¿Qué respuestas han encontrado a ciertas dificultades en Facultad de Ingeniería que pueden llegar a servir para lo que se hace en la Facultad de Enfermería, y cómo algunas gestiones en lo administrativo de Ciencias Económicas está dando resultados y respuestas a problemáticas que pueden tener en el CENUR Noreste? Ese autoconocimiento de las fortalezas que existen en la universidad obviamente requieren mucho diálogo y requieren confianza de que en algunos lados ya se está avanzando en construir ciertas respuestas y ciertas soluciones a los desafíos que se tienen en el presente y los que tenemos por delante. Retomando lo que tiene que ver con lo que fueron estos 2 años, yo hago un reconocimiento particular a la confianza y al esfuerzo y al compromiso de los equipos de trabajo.
porque esta articulación interinstitucional se hizo también en base a poder sentirse acompañado con los demás equipos de trabajo, de que estábamos navegando hacia el mismo lado, más allá de las complejidades y las particularidades de la tarea de cada uno. Y por otro lado, también mencionar que, como decía Mercedes, esta jornada que fue en ingeniería, que yo no tengo duda de que van a surgir estos escenarios. Quizá dentro de la articulación institucional lo que nos cabe y lo que sería como más satisfactorio es que no se pierdan, que no queden en lugares aislados, sino que se haya como una orientación que nos permita conocer estas reflexiones y darles un lugar en forma de hoja de ruta. Gracias. Gracias, Virginia. Karina. No, muy brevemente, recoger un poco esta inquietud que planteaba Mercedes de cómo levantar los aprendizajes de esto de cara a lo que decía Virginia al inicio, ¿no? La democratización de la educación superior, la democratización de la universidad, no solo en el acceso, sino en la permanencia, en la continuidad educativa. Es una tarea de todos los días, es una tarea permanente, pero también es una tarea que, dada la coyuntura que vivimos en los 2 últimos años, exige pensar y repensarnos, exige aprender de esto, porque yo veo que como que hay aprendizajes que todos valoramos, todos consideramos que son importantes, pero que no logramos o darle continuidad o estabilizarlo como una propuesta institucional y que sigan siendo como cuestiones de experiencias pilotos que quedan ahí, qué lindo, qué bien. Y creo que también tenemos que abrir un poco la cabeza nosotros mismos, así como la pandemia nos abrió. ¿Quién hubiera pensado antes de la pandemia esto que estamos haciendo hoy? Nadie. Bueno, también abrir y no dejarlo solo atado a híbrido, presencial, no presencial, las cuestiones que tienen que ver en clave de democratización. Creo que es bastante más complejo, que hay que darle una mirada bastante más integral, que estamos muy sobre el pucho, capaz que es una deformación de los psicólogos, ¿no? O sea, la cuestión APRECU lleva su tiempo, ¿no? Estamos todavía sobre la marcha de los coletazos de la pandemia, pero creo que exige pensar qué entendemos por democratizar, qué puertas se abrieron con esto, y vuelvo a repetir, más allá de lo híbrido o lo no híbrido, han surgido un montón de cosas. Ahora celebro las jornadas de ingeniería en las que no puede estar, pero por ejemplo es una facultad con la que en lo particular nuestro se abrieron puertas que también eran inimaginadas. Entonces me parece que pasa como primero, no solo por reconocer, sino por también pasar a ejecutar las cosas que hemos aprendido. Nada más. Bueno, muy bien. Nos vamos con un montón de pistas, de puntas, interrogantes y desafíos a futuro, como siempre. Por acá, a mí no me queda más que agradecerle la participación, su presencia, felicitar el trabajo de todo el mundo, porque realmente es impresionante lo que hemos logrado como institución, sostenido sobre el trabajo de la gente. Y bueno, queda la invitación también para continuar en el seminario. Las mesas arrancan a la tarde hoy, después de este corte. Así que bueno, nos estamos viendo. Muchísimas gracias a todos y a todas. Hasta luego, chao. Gracias. Hasta luego.